Pues buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a un ponente excepcional que es profesor del curso experto de Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico aquí de la Universidad Politécnica de Madrid. Es también fundador de la página tradingsys.org y sabe mucho de sistemas de trading automáticos. Nos va a hablar hoy sobre diseño de carteras dinámicas sensibles a inflación, un tema muy importante porque la inflación ahora mismo está repuntando, como todos vosotros sabéis, así que de plena actualidad. Te doy paso, Andrés, cuando quieras puedes empezar. Gracias, Eduardo. Pues nada, muy buenas tardes a los asistentes. Un año más nos vemos las caras en las charlas de RoboTrader y van ya unos cuantos. Creo que, si no me equivoco, vamos por la 13ª edición. Y la verdad es que me enorgullece haber participado en casi todas las ediciones de RoboTrader y es una actividad ya casi para mí permanente que la cojo con especial agrado y con especial cariño. Y también un saludo especial, que hemos visto que por aquí hay varios, a los alumnos de modelos y sistemas cuantitativos de trading, programa de posgrado que oferta la UPM y que ya tiene también una larguísima andadura. Por supuesto, quiero aprovechar el momento para agradecer a los organizadores y en especial a Eduardo, que es el promotor de estas charlas y de la competición RoboTrader, el tiempo de dedicación a estas tareas y nada, animarles a que continúen en la misma línea y sigan incrementando el interés por el trading cuantitativo. En cuanto a la charla de esta tarde, el tema del que vamos a hablar está, por desgracia, rabiosamente de moda. Y digo por desgracia porque son los brutales niveles de inflación que hemos vivido durante 2022, consecuencia de la guerra de Ucrania, que se ha llevado ya por delante miles de vidas, y de unos precios disparatados de la energía, sobre todo a causa de la crisis rusa del gas natural y el petróleo, que están afectando y están lastrando el poder adquisitivo de los ciudadanos. O sea que es una situación que se está viviendo ahora mismo y está repercutiendo muy negativamente en todas las economías de la zona euro y en especial en España. En esta charla hablaremos de la construcción de carteras dinámicas basadas siempre en reglas cuantitativas que, sin proteger totalmente, por lo menos tengan cierta capacidad adaptativa a las variaciones de la inflación y consigan preservar el capital en escenarios de inflación alta como el que vivimos actualmente. Aquí mostramos la definición. Ah, no se está viendo. No, Ah, sí. sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver. He dividido la charla en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, hablaremos cómo la inflación afecta a los mercados y a las distintas clases de activos. También evaluaremos algunas estrategias sensibles a la inflación para diferentes sectores, subsectores de la economía y estilos de inversión. Realizaremos una serie de simulaciones con carteras de acciones y de ETFs. Y por último, abordaremos paso a paso la construcción de una estrategia cuantitativa que esté guiada por la inflación. La estrategia básicamente es un portfolio rotacional basado en reglas discretas que utiliza series históricas muy largas de 20 o 22 años. También utiliza series de ratios empresariales y de indicadores macro. Y posteriormente procederemos a una evaluación detallada de esta estrategia. Bueno, vamos a empezar por una cuestión básica que seguro que a los que tenéis cierto conocimiento de economía os resulta obvia, que es en qué consiste la inflación y cuál es su impacto sobre los mercados. He estado buscando varias definiciones de inflación y me quedo con la definición más sencilla, con la definición estándar. Sería un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía. Este aumento puede ser de dos tipos. Puede ser progresivo, como ocurrió durante la crisis ya lejana del petróleo de los años 70 y 80, y abrupto e imprevisto, como ha ocurrido con la guerra de Ucrania y el brutal, digamos, encarecimiento de los precios de la energía, sobre todo del gas y el petróleo rusos, o a consecuencia del bloqueo al gas y el petróleo rusos. Las principales consecuencias de un proceso inflacionario sostenido en el tiempo serían las siguientes. Por un lado estaría la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Esto hace que los bienes y servicios sean más caros.
También afectaría de alguna manera a todos los productos y servicios, desde alimentos hasta transporte, vivienda, pasando por los servicios financieros. Y también está el hecho de que los gobiernos suelen utilizar la política monetaria para regular la tasa de inflación. Creo que actualmente han aprendido a controlarla bastante mejor que en épocas anteriores. Luego veremos un gráfico de la inflación en 100 años en Estados Unidos y vamos a ver unos picos descomunales de inflación hasta los años 70 y 80 y cómo en décadas posteriores los bancos centrales han aprendido la lección bastante bien y la tienen en teoría bastante más controlada, salvo momentos puntuales e imprevistos como el que ocurrió el año pasado. Pero vamos, picos de inflación pueden ocurrir siempre en función de los eventos macro y de las noticias internacionales que vayan ocurriendo. Bien, vamos a reflexionar un poco sobre cómo afecta la inflación a los mercados financieros. Desde el punto de vista financiero, una de las principales propiedades de la inflación es que genera cambios de régimen que son persistentes en el tiempo. Su distribución temporal no sigue un patrón aleatorio, es aproximadamente como la volatilidad. Se agrupa en clústeres muy definidos. Estos arracimamientos o clústeres pueden durar meses, a veces pueden durar varios años, y luego se pasa por etapas valle en los que la inflación se reduce a niveles muy manejables y muy cómodos para la economía, que se situarían entre el 2 y el 3,5% de inflación interanual aproximadamente. Su impacto financiero afecta a los precios de los activos de manera muy diferente. Primero, no afecta por igual a todas las clases de activos y segundo, el nivel de la inflación se empieza a notar sobre todo en las fases ascendentes y en la fase de las previsiones de inflación sostenida al alza. Un nivel medio de inflación situado entre el 2 y el 3% anual suele ser más o menos positivo para el crecimiento económico. Niveles muy altos suelen aumentar la volatilidad y pueden dar lugar a caídas generalizadas de las acciones, sobre todo debido a la huida del dinero hacia valores refugio. Estos valores refugio sabéis que tradicionalmente son la deuda pública, los metales preciosos y materiales considerados energéticos, tierras raras y demás. Lo que pasa es que esto lo pueden hacer las grandes instituciones financieras. El inversor particular raramente tiene acceso a este tipo de estrategias combinadas con metales preciosos y demás para intentar esquivar la inflación. También hay que decir que no existe una relación lineal entre cambios en la inflación y su efecto por sectores y activos. Como luego veremos, hay sectores que se ven favorecidos por largos periodos de alta inflación, pero la mayoría no. El impacto sobre las acciones es diferente en el corto y en el largo plazo. Podemos decir que a corto plazo el efecto es negativo, ya que al aumentar la inestabilidad y sobre todo la volatilidad, la gente, los inversores, sobre todo los pequeños inversores, tienden a huir masivamente de los mercados y a largo plazo puede actuar como cobertura frente a la pérdida de valor del dinero. En todo caso, es clave una buena selección de activos y una buena diversificación para intentar esquivar la inflación. Por último, la inflación, sobre todo la alta inflación, influye en el tipo de cambio y en las tasas de interés. Normalmente se produce un aumento en las tasas de interés para controlarla, lo que encarece los préstamos, reduce el flujo neto de capital hacia los mercados y, en definitiva, lastra el día a día de los ciudadanos. Bien, vamos a una cuestión clave desde el punto de vista inversor. ¿En qué producto se puede invertir en escenarios de alta inflación? Invertir en escenarios de alta inflación siempre implica asumir mayor riesgo a corto plazo, debido sobre todo a la volatilidad y a la incertidumbre. Por ello, ya de entrada os digo que es extremadamente recomendable irse a la diversificación mayor posible. Algunos tipos de activos que históricamente han tenido un rendimiento positivo en escenarios de elevada volatilidad, por ejemplo, son los TIPS o bonos indexados a la inflación, que son productos específicamente diseñados para mantener su valor real a medida que crece el costo de los bienes y servicios. Los metales preciosos también se utilizan, como ya hemos visto antes, por los grandes gestores, por las grandes instituciones como una buena opción
para marcoépocas de alta inflación. Y también hay empresas y sectores que resisten mejor la inflación. De esto es de lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas. Aquí tenemos el gráfico que os comentaba antes, este gráfico de 100 años de la inflación en Estados Unidos. Como podemos ver, los periodos inflacionarios son en general mucho más frecuentes que los deflacionarios. Por eso la media de la inflación en el largo plazo se sitúa aproximadamente en el 2,5%. Si observáis el gráfico, la parte izquierda del gráfico, en los primeros 60 años se suceden episodios de inflación muy fuertes. Hay incluso algunos latigazos en los años 40 y a finales de los 70 y principio de los 80 que superan el 15%, lo cual es una inflación brutal. Mientras que a partir de los años 80 vemos que la volatilidad de la inflación se va reduciendo gradualmente y tenemos 3 décadas hasta llegar a 2021 en las que la inflación parece controlada y difícilmente asciende por encima del 3%, alcanzando picos máximos del 5%. Evidentemente, episodios puntuales como la guerra de Ucrania y el desabastecimiento de gas y petróleo pues, crean estas tensiones inflacionistas que hemos vivido el año pasado y que en cierto modo estamos viviendo todavía, aunque ya parece que la inflación está algo más controlada. Bien, en esta diapositiva, y dado que está de rabiosa actualidad, me he permitido poner 4 gráficos del impacto de la guerra de Ucrania sobre la inflación. A la derecha tenemos el gráfico de Ucrania. Como podemos ver, en 2022 la inflación en Ucrania se ha disparado hasta un pico del 27%. Es una inflación brutal, como no podía ser de otra manera, en un país que está en guerra y que está siendo devastado. Y la inflación en Rusia parece algo más controlada, aunque los datos en Rusia son un poquito más opacos. También ha alcanzado un pico excesivamente alto del 18%, pero luego ha retrocedido hasta el 11% y parece que en ese sentido la inflación en Rusia está aguantando mejor que la inflación en Ucrania. En la zona euro, la inflación, como veis, no ha parado de subir hasta hace aproximadamente un mes. Ha llegado a un pico del 10,5%, ahora parece que está retrocediendo un poquito y veremos a ver qué pasa en los próximos meses, pero en todo caso, comparando con años anteriores, comparando con 2010, entre 2018 y 2021, pues este pico de inflación es una barbaridad para lo que suelen ser los estándares de la zona euro. Fijaros que antes de que se disparara la inflación a causa de la guerra, raramente subía del 2% en la zona euro y ahora estamos hablando de un 10, incluso de un 10,5%. Y luego en la otra gran superpotencia en liza, China, vemos que no ha pasado nada en realidad. Los chinos es que ni se han enterado de la guerra de Ucrania. Su inflación sigue férreamente controlada, difícilmente pasa del 2%. Parece que ha habido un pequeño repuntillo ahí de nada, hasta el 2,5, el 2,7%, pero en realidad en China la inflación ha estado totalmente controlada y sigue controlada. Es quizá un poco el efecto de las economías fuertemente intervenidas por los estados, pero es lo que nos deja ver el gráfico de la inflación en China. Bien, aquí tenemos una imagen en la que voy a hablar resumidamente de los diferentes regímenes de inflación. En términos generales, podemos identificar 4 marcoépocas o 4 regímenes generales en la inflación. Uno que es raro, como hemos visto, y no ocurre con frecuencia, afortunadamente, que es la deflación. La deflación ha sido definida por el propio Fondo Monetario Internacional como un descenso en el precio de los bienes y servicios durante 2 semestres consecutivos. Y la verdad es que en un entorno deflacionista el sesgo para la economía es muy malo y el pronóstico para los trabajadores mucho peor. Se produce una fuerte reducción de la demanda. Esta reducción de la demanda disminuye los beneficios empresariales. Como consecuencia cae la producción, muchas empresas cierran o tienen que parar las cadenas de producción, se dispara el paro. En definitiva, los escenarios deflacionarios de larga duración son malísimos para las sociedades en general. Desde el punto de vista de los ahorradores, bueno, en teoría se produce una ganancia del poder adquisitivo,
pero esto en realidad es relativo, ya que los salarios tienden a estancarse o a caer, con lo cual una cosa se contrarresta con la otra. Así que, salvo grandes ahorradores que tengan un colchón inmenso de dinero, podemos decir que la deflación es negativa para toda la sociedad en su conjunto. Luego tenemos escenarios prolongados de baja inflación, marcó épocas de baja inflación, digamos, por debajo del 2%. Este escenario en realidad es bastante más benigno para los consumidores, favorece el consumo, no deteriora el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, si persiste en el tiempo, puede evidenciar cierto debilitamiento de economía. Una economía vigorosa necesita niveles de inflación un pelín más altos. Por eso, los periodos prolongados de inflación entre el 1 y el 2% lo que producen en términos generales es un estancamiento de los mercados. Luego tenemos los escenarios más favorables para los mercados financieros, que son los escenarios de inflación moderada. Estamos hablando de tasas anuales de inflación entre el 2 y el 4%. En estos escenarios tienen un efecto favorable en términos generales sobre el crecimiento económico y también sobre el mantenimiento del empleo. Se produce cierta erosión del ahorro, pero esta erosión del ahorro es buena para las plazas financieras porque los bajos tipos de interés, lo poco que pagan los bancos, hace que el dinero se dirija hacia los activos físicos, por ejemplo el sector inmobiliario, o hacia los mercados de acciones, lo cual de alguna manera revitaliza los mercados. Luego tenemos los escenarios de alta inflación. Alta inflación se supone que es por encima del 6%, pero en realidad niveles de inflación del 4,5-5% ya son en sí mismos altos, y a partir del 6-7% realmente nos movemos en escenarios peligrosos. Son escenarios en los que los gobiernos y bancos centrales comienzan a tomar medidas. También tengo que decir una cosa, más que el valor estático de la inflación, lo que importa mucho es su duración y la pendiente alcista o bajista de la inflación. Y más que de la inflación en sí, del IPC, de las expectativas de la inflación. Hay que tener en cuenta que en los mercados siempre manejamos expectativas. Entonces, cuando se publican los datos oficiales, bueno, pues esos datos ya están descontados, porque realmente las decisiones se toman en base a expectativas, en base a pronósticos a 2, 3, 4 meses sobre la evolución del IPC y de la inflación. Cuando el nivel de inflación supera el 8%, cosa que la verdad ocurre con bastante poca frecuencia, casi todas las clases de activos acaban siendo penalizadas, y en lo único que se puede estar con cierta seguridad es en valores tradicionalmente refugio como el oro y algunas materias primas. Pero vamos, por lo general todos los sectores se ven negativamente afectados. Hay un indicador que quizá alguno de vosotros no conocéis, que es la beta de la inflación. La beta de la inflación es lo mismo que la beta, es decir, la relación de la acción de un determinado activo con respecto al mercado, es decir, si es más volátil o menos volátil que el mercado, si tiene más rentabilidad o menos rentabilidad, pero aplicado a la inflación. Es una forma de medir la inflación relativa de los sectores y clases de activos en grandes mercados. El valor de este estimador se calcula mediante técnicas de regresión lineal normalmente e indica de forma cuantitativa cuánto aumenta cada activo por cada punto que sube o baja la inflación. Ponemos un ejemplo. Bueno, el ejemplo lo tenemos aquí en la diapositiva. Una beta de la inflación del 1,10% indica que por cada 1% que sube la inflación, el valor de un activo se está incrementando en 1,10%. Luego ese activo o sector está respondiendo bien al incremento de inflación. Vemos en esta tabla que en realidad son muy pocos los activos que responden bien a los fuertes incrementos de inflación. Podemos ver que solamente las commodities y el oro son realmente rentables en escenarios de fuerte incremento de la inflación. Alcanzan betas muy buenas, betas de 4 y 2,1 respectivamente, y tienen rentabilidades extraordinarias. Las commodities, por ejemplo, fijaros a largo plazo, estoy hablando desde 1970 hasta 2020,
tienen una rentabilidad en escenarios de alta inflación del 14,6%, mientras que el oro se revaloriza en estos escenarios de fuerte inflación un 15,7%. Fijaros lo que ocurre con los demás tipos de activos. Prácticamente se arrastran entre 0 y el 1% y la mayoría de ellos pierden dinero en los periodos prolongados de inflación. Como podéis ver, la beta de casi todos ellos es negativa. Incluso la beta de los grandes índices, como el SP500 o el Russell 3000, también es negativa con escenarios de muy fuerte inflación. Bien, uno de los indicadores adelantados que más me gustan es el MICH, el indicador de la Universidad de Michigan, sobre todo cuando vamos a invertir en los mercados estadounidenses y queremos construir portfolios con acciones americanas. Suele tener muy buena correlación con el IPC y no sobrereacciona tanto como el propio IPC. Aquí en esta imagen tenéis los dos gráficos superpuestos. Tenéis el índice de precios al consumo, por un lado, que veis que reacciona de manera mucho más brusca, y tenéis las previsiones del MICH, de esta encuesta que hace la Universidad de Michigan, que es mucho más estable, pero las tendencias en la inflación las pilla extraordinariamente bien. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque disponemos de series fiables desde 1978 y tiene una buena correlación con otros estimadores del IPC. Por tanto, podemos utilizar estas series en las estrategias cuantitativas y para realizar los backtests de los modelos que vamos a ver en esta presentación. Podríamos haber utilizado otras series históricas, pero esta es la que mejor funciona para los mercados americanos. Bien, vamos a ver algunos escenarios de inflación que podemos identificar analizando las estadísticas del MICH. En esta tabla se recogen las estadísticas, ya digo, desde 1978 hasta 2022. Aquí observamos que la inflación promedio ha sido del 3,6%, sin embargo, la moda y la mediana se sitúan en torno al 3%. Si analizamos un poco los cuartiles de la distribución, podemos deducir 3 escenarios de inflación para realizar nuestras simulaciones. Un escenario de baja inflación, por debajo del primer cuartil, por tanto, estaríamos hablando de valores de inflación entre 0,4 y 2,8 aproximadamente. Otro escenario de inflación moderada alta, el tramo que va entre el cuartil primero y el cuartil tercero, entre 2,8 y 3,4. Y todo lo que se sitúa por encima del tercer cuartil, que sería una inflación superior al 3,4%. Como hemos dicho antes, la moda y la mediana se sitúan en el 3%. Eso nos permite construir una estrategia en la cual podemos rolar a activos más favorables a la inflación o menos favorables a la inflación, utilizando como indicador que se sitúe por encima del 3% en periodos prolongados o que se sitúe por debajo del 3%. Luego lo veremos al construir algunas de estas carteras. Bien, aquí tenemos una tabla en la que se relacionan los diferentes estilos de inversión y la inflación. La inflación no afecta por igual a todos los estilos de inversión. Esta tabla fue un estudio que realicé yo mismo hace aproximadamente 5 o 6 meses para un artículo que publiqué el verano pasado en mi web tradingsys.org. Si agrupamos las empresas del Russell 3000 por estilos de inversión, podemos identificar estos estilos que son los que más maneja la industria financiera: el estilo de crecimiento, de baja volatilidad, de momento, de calidad, de sentimiento, de valor y una combinación equiponderada de todos los estilos. Bueno, pues observamos que su comportamiento es muy diferente en escenarios de alta y de baja inflación. En escenarios de alta inflación, los valores de baja volatilidad, o sea, las acciones, las empresas que podemos considerar como de baja volatilidad, aguantan mejor, seguidas de las acciones que podemos meter en la categoría de sentimiento y de valor.
Mientras que en regímenes de baja inflación destacan sobre todo los estilos inversores basados en el sentimiento y basados en el valor. Una combinación equiponderada de estilos puede ser, pues, como una especie de estrategia todoterreno, pero bueno, ya que vamos a utilizar estrategias dinámicas discriminantes entre escenarios de inflación alta e inflación baja, excluimos la combinación equiponderada o el escenario equiponderado. Bien, en este gráfico, que está realizado con la excelente plataforma para simular portfolios, Portfolio 123, tenemos el retorno a largo plazo utilizando esta combinación de estilos que os comentaba. Por un lado, a ver, un segundito, vale. Por un lado tenemos para la inflación superior a 3 la inversión en un ETF, es decir, en un fondo cotizado que invierte en sectores ligados al consumo de productos básicos. Y por otro lado, para la inflación, para los escenarios de inflación inferiores a 3, invertiríamos en otro ETF que sobre todo invierte en empresas dedicadas al consumo discrecional. El periodo en el que hemos realizado la simulación es de 1999 a 2023, por tanto un periodo amplísimo de 24 años. Hemos aplicado rebalanceos mensuales y el número de activos lógicamente es 1 porque es una alternancia entre un ETF y otro ETF. Como podemos ver, el rendimiento de esta cartera bate con rotundidad al mercado. El retorno anualizado es muy bueno, es del 11,25% frente al 7,10% del SP500. Los drawdowns son más pequeños en general. Fijaros que los picos de drawdowns del SP500 en este periodo de 24 años han sido brutales. Se ha llegado a acumular un drawdown del 55% en los momentos más duros de la pandemia, del infausto, por llamarlo de alguna manera, año 2020, con el tema COVID. Mientras que el pico de máximo drawdown de esta combinación, de este portfolio dinámico, son 39,97%, por tanto, mucho mejor. ¿Qué implica esto en la práctica desde el punto de vista del portfolio? Bueno, pues que conseguimos un alfa, conseguimos generar alfa, es decir, un retorno extraordinario por encima del mercado del 5% anual aproximadamente, y conseguimos reducir el riesgo. O sea, nos vamos a una beta con respecto al mercado, con respecto al SP500 del 0,87%. Por tanto, sobre el papel, y digo sobre el papel porque esto no es una estrategia, esto se ha hecho sobre un screener en el que no se han aplicado costos de transacción y demás. Veremos que luego al construir la estrategia sí tendremos en cuenta los costos de transacción, pues se consigue batir al mercado, por lo menos en teoría. Bien, aquí vamos a ver otra cartera que se basa fundamentalmente en estilos de inversión. Se basa fundamentalmente en subsectores. Estos subsectores son 33 ETFs representativos de los sectores de la economía que tenéis aquí en esta tabla. Hice un estudio previo viendo su comportamiento en escenarios de baja inflación y de alta inflación y seleccioné aquellos ETFs que tienen un comportamiento relativamente bueno con la alta inflación y los que tienen un mejor comportamiento con la baja inflación. Concretamente era el sector de salud, el sector inmobiliario, el energético, el biotecnológico, el de productos básicos de consumo y el de servicios públicos, los que seleccioné para escenarios de alta inflación. Y los que seleccioné para escenarios de baja inflación fueron el consumo discrecional, Internet, industria aeroespacial y materiales. Bien, y aquí tenemos la cartera dinámica
considerando el mismo escenario de inflación que en el caso anterior, es decir, inflación superior al 3%, se invierte única y exclusivamente en esta lista de 5 ETFs, inflación inferior al 3%, se invierte en los ETFs que son mejores para escenarios de baja inflación. El periodo es el mismo que en la simulación anterior, son también unos 24 años. Hemos utilizado aquí rebalanceos mensuales y el máximo número de posiciones es de 5. En realidad, como no hemos puesto ningún sistema de cobertura, ninguna estrategia de cobertura, se invierte siempre en los 5 activos. Bueno, pues como podemos ver, los resultados de la simulación son también excelentes, están en la línea con los resultados anteriores. Son muy superiores a los del benchmark, el retorno anualizado es del 12,47% y el drawdown del 36,8%. Con esto se consigue, pues como estáis viendo, un exceso de retorno o alfa del 6,11% anualizado para una beta del 0,91, un poquito más alta que la beta de la simulación anterior, pero bueno, los resultados, al menos sobre el papel, siguen siendo muy superiores a los del mercado. Aquí tenemos una de las simulaciones que involucra más subsectores de la economía y que vamos a ver ahora con cierto detenimiento porque va a ser la base del sistema que vamos a construir a continuación. Este estudio está realizado con los subsectores del catálogo RBRICS, que es un sistema estructurado de clasificación, digamos, de clasificación de empresas cotizadas en Estados Unidos, muy empleado por las instituciones financieras. En total, analizamos 99 subsectores para escenarios de alta y baja inflación. Aquí tenéis todos estos subsectores, son muchos, y su comportamiento. Hemos utilizado como referencia el ratio de Sharpe en los escenarios de baja inflación y de alta inflación. Bueno, pues lo mismo, como consecuencia de este estudio, nos quedamos con una serie de subsectores que tienen un buen comportamiento en escenarios de alta inflación y con otro conjunto, otro grupo de subsectores que tienen un buen comportamiento en escenarios de baja inflación. También tengo que decir que esta estrategia es una estrategia compuesta. Combina estilos de inversión y subsectores en la misma estrategia. Las reglas serían las que tenéis ahí en pantalla. Para una inflación superior al 3%, se utiliza un ranking de baja volatilidad, es decir, empresas que cumplan el perfil de baja volatilidad y subsectores del grupo A. Y para marcoépocas con una inflación inferior al 3%, se utilizan empresas del ranking de sentimiento y pertenecientes a los subsectores del grupo B. Los subsectores del grupo A son concretamente los de producción de alimentos y bebidas, refinado, almacenamiento y transporte de energía, servicios de soporte a la salud, las biofarmacéuticas, seguros, servicios energéticos, venta al por menor de automóviles, también la inversión inmobiliaria, atención al paciente y servicios de transporte de mercancías e infraestructuras. Mientras que en el grupo B tenemos a las industrias con mejor desempeño en escenarios de baja inflación y media inflación, que serían industrias de software, servicios médicos generales, otros servicios médicos, por ejemplo, el tema de los seguros médicos, servicios de soporte a la salud, fabricación de maquinaria, productos químicos especiales y de alto rendimiento, la distribución y venta de energía y el consumo minorista en general. También el periodo de evaluación que hemos elegido es un periodo amplísimo que va desde el año 2000 a 2023, por tanto unos 22 años, y obtenemos un retorno anualizado de casi el 30% con esta simulación. Es la más alta que vais a ver en todas las diapositivas que me quedan por poner, frente a un discreto rendimiento anualizado del 6,92 del índice Russell 3000. Que además tiene un enorme drawdown, similar al del S&P 500, del 55,7%, mientras que el drawdown de este portfolio dinámico, que combina los estilos con los subsectores del RBRICS, pues es del 35,33%. Sigue siendo alto para mi gusto, ya veremos que cuando construyamos
una estrategia operativa, una estrategia que sea implementable, conviene irnos a drawdowns no superiores al 20-22%, aunque a veces es muy difícil, pero con todo es un drawdown mucho mejor que el de una estrategia basada en comprar y mantener, vamos, el de la propia dinámica del mercado. Claro, con estos datos, con este retorno anualizado y este drawdown, se consiguen unos ratios extraordinarios. Por ejemplo, el ratio de SARPE sube al 1,49%, lo cual para una cartera es una pasada auténtica, está fenomenal, y el de Sortino al 2,19%. Y el alfa, es decir, el exceso de retorno, ya ni os cuento, se sitúa en el 24,89%. La beta es muy contenida, la beta baja hasta el 0,67, lo cual quiere decir que hay muchísimo menos riesgo en la inversión directa en este portfolio que en la inversión en el mercado en su conjunto. Pero volvemos a lo mismo. Tengo que deciros que estas simulaciones de momento se han realizado sin considerar gastos de operativa, costos de transacción. Cuando aplicas gastos realistas de operativa, no salen tan bonitas ni muchísimo menos. Baja bastantes puntos el retorno anualizado. ¿Sigue siendo mejor que el del mercado? Sí, por supuesto, sigue siendo mejor, pero no vamos a ver curvas tan espectaculares, no vamos a ver retornos que pasen del 18-19% a lo sumo. Bien, y ahora vamos a ir paso a paso viendo cómo he construido este sistema al que he llamado inflación dinámica, dynamic inflation. Esto tengo que dejarlo muy claro, el sistema todavía no lo tengo en operación, pienso operarlo con dinero real más adelante, porque llevo viendo durante varias semanas que su comportamiento es muy bueno. Lo estoy monitorizando muy de cerca, pero en paper trading no lo tengo implementado todavía con dinero real. Lo he programado con la aplicación que os he comentado, con Portfolio 123, y vamos a ir viendo las distintas partes de esta cartera dinámica. El universo de empresas son empresas del Russell 3000. Por tanto, tenemos un vastísimo mundo de empresas para elegir. El número máximo de posiciones en cartera, o sea, de empresas en cartera, lo he situado en 15. A mí no me gusta trabajar con un número muy elevado de posiciones. Normalmente entre 10 y 20 me parece un número adecuado para tener carteras controlables y pequeñas. Carteras, claro, de la industria financiera, de grandes fondos, de grandes gestores, pueden irse a cantidades de acciones en cartera, o sea, de empresas de, yo qué sé, 50, 100, 150, mucho más grandes, pero para inversores particulares y pequeños capitales, pues entre 10 y 20 empresas suele ser lo más recomendable, sobre todo para capitales iniciales que ronden aproximadamente los $100.000 o 100.000 euros. El rebalanceo va a ser un rebalanceo mensual y el método de asignación equiponderado. En este primer formulario, que está sacado de esta aplicación, vemos que se aplican unos gastos de transacción que son realistas. Se aplica un deslizamiento dinámico del 0,5%. Se aplica una comisión por cada una de las acciones del 0,05. Esto depende también un poquito del broker y hay que modificarla en función de lo que cobre el broker por la operativa. Y luego en este modelo estamos aplicando una fórmula de entrada que me gusta bastante y que tiene mejores resultados que entrar o bien, o sea, que hacer la simulación con los precios de cierre o con los precios de apertura de la barra siguiente, que es el precio medio del siguiente precio máximo y precio mínimo y el cierre de la próxima barra multiplicado por 2. Esta fórmula suele dar resultados más realistas. Bueno, luego en otro formulario tenemos que elegir el modelo de rebalanceo. Esto es una cuestión crítica, ahora veremos por qué. En primer lugar, elegimos el método de posicionamiento. Yo he optado por un posicionamiento equiponderado.
De hecho, casi todos los portfolios que he construido son de tipo equiponderado. Es muy raro que meta fórmulas extrañas de tamaño de la posición. Y entonces, pues bueno, con una asignación del 6,68 me salen 15 activos, que es lo que pretendía, trabajar con un máximo de 15 activos, lo cual no quiere decir que en cada rebalanceo tengamos 15 activos, como luego veremos. He probado diferentes tipos de rebalanceo, semanales, mensuales, cada 2 meses, cada 6 meses, pero con los rebalanceos hay que tener mucho cuidado. Si nos vamos a rebalanceos diarios y semanales, estamos literalmente entregándole al broker una cantidad astronómica de dinero y es acumulativo, porque supone vender una parte de las acciones, comprar otra. Si esto lo hacemos con rebalanceos diarios, podéis imaginaros. O sea, al final el peso de los gastos es considerable, muy considerable. Con rebalanceos mensuales, es decir, cada 4 semanas, pues se puede trabajar muy bien, muy cómodo, y la cantidad que se paga, el peaje que se paga en forma de gastos de operativa no es excesivamente alto, y por eso he elegido precisamente los rebalanceos de este tipo. Si hacemos una cartera más sensible a los movimientos de la inflación, más briosa, más dinámica, nos podríamos ir a rebalanceos cada 15 días, pero ya digo que si te pones a mirar el peso de los gastos, muchas veces no compensa irte a rebalanceos tan frecuentes. Bien, lo siguiente que tenemos que elegir en esta simulación, en este sistema, es el universo. El universo, como ya os he dicho antes, van a ser empresas del Russell 3000. El benchmark van a ser también las propias empresas del Russell 3000 y seleccionamos forzar las posiciones dentro del universo. Es decir, si una empresa, por el motivo que sea, sale del índice, se vende. Se sustituye por otra empresa que ocupe su lugar correspondiente en el ranking y asunto concluido. Esta aplicación, cuando diseñamos sistemas, nos obliga a coger un determinado ranking de los muchos que hay 40 y tantos rankings programados. El que se suele poner por defecto es una combinación de todos los estilos de inversión que vimos antes. Aquí lo he dejado puesto, no va a ser necesario porque luego nos vamos a ir a estilos específicos que vamos a controlar dinámicamente en función de la inflación, así que este ranking combinado no va a surtir efecto. Vamos, se deja puesto en realizar la simulación sencillamente porque no hay más remedio. Bueno, aquí quiero que veáis que nos detengamos un poquito en la estructura del ranking de baja volatilidad. Veis a la izquierda cómo está construido. Está construido fundamentalmente seleccionando empresas con beta muy baja, con betas muy baja, teniendo en cuenta la beta a 1 año, a 3 y a 5 años. Y también se está dando prioridad a empresas con muy poca volatilidad, a 12 meses, a 3 meses y a 12 meses, a 3 años y a 5 años. Combinando estos dos factores se construye una escala, un ranking de todo el conjunto de las empresas en función de su baja volatilidad. Y luego, en este gráfico que tenemos a la derecha, se calcula la rentabilidad por percentiles. Es decir, las empresas muy volátiles, por tanto, están en percentiles muy bajos, por ejemplo, entre el 0 y el 5%. Entre el 0 y el 5 vemos que la rentabilidad es muy pequeña. Y a medida que las empresas van ajustándose más al perfil del ranking, su rentabilidad va aumentando hasta alcanzar un determinado pico. Aquí este pico estaría en torno al 75 o 80%. Pero bueno, en realidad a partir del 60%, todas las empresas tienen una rentabilidad superior a la del propio benchmark. La rentabilidad anualizada del benchmark es la primera barra, es la barra roja. Entonces, si trazamos una línea horizontal, vemos que a partir del 55 o 60%, pues todos los percentiles se sitúan por encima del propio benchmark. Esta sería la estructura del primer ranking que vamos a utilizar para escenarios de baja volatilidad. Bien, vamos a
a la estructura del segundo ranking que vamos a emplear, el ranking de sentimiento. Este es un poquito más complejo. Aquí se utilizan indicadores de estimación, estimaciones adelantados. Por ejemplo, en una ponderación del 33%, tenemos el beneficio por acción previsto para diferentes horizontes temporales. Tenemos la sorpresa en la estimación del beneficio también para dos horizontes temporales distintos, para un trimestre y el siguiente trimestre. Tenemos también las recomendaciones de los analistas, los cambios en las recomendaciones y también se toma en consideración el interés en corto. El interés en corto fundamentalmente es el porcentaje de acciones que están en corto respecto del total de acciones cotizadas. Si una empresa está muy vendida, tiene un porcentaje muy alto de interés en corto, quiere decir que los grandes inversores tienen expectativas muy negativas sobre la evolución de esa empresa. Por eso puntúa más bajo en el ranking de sentimiento. Y igual que en el otro caso, aquí tenemos todos los percentiles de este ranking de sentimiento, calculados en una simulación que me parece que es de 20 años. No tengo aquí ese dato en este momento, pero creo que sí, que la simulación es también de 20 o 22 años. Y aquí tenemos la distribución. Vemos que las empresas que puntúan mejor en el ranking de sentimiento son literalmente las que obtienen mejor rentabilidad. A partir del 80-85%, las que están en del percentil 80 al percentil 85, que son estas verdes de aquí, ya tienen retornos anualizados por encima del 12%, y las que están en el percentil superior, en el 95-100, pues alcanzan nada menos que un retorno anualizado del 18%. Bien, pues vamos a combinar estos dos rankings en nuestro modelo inflacionario. Aquí tenéis la parte del formulario en la que se establecen las reglas cuantitativas que son en realidad las que dan vida al sistema. La primera regla nos permite alternar entre los rankings de baja volatilidad y de sentimiento según el nivel de volatilidad. ¿Veis? Si la volatilidad es superior al 3%, entonces elegimos empresas que puntúen muy alto en el ranking de baja volatilidad, es decir, que estén por encima del percentil 98, lo cual es un percentil ya muy alto, y si la inflación cae por debajo del 3%, entonces nos vamos a empresas que puntúen muy alto en sentimiento y concretamente que estén situadas también en el percentil 98, por encima del percentil 98. Y aquí tenemos los diferentes subgrupos industriales en los cuales vamos a invertir. Son los subsectores BRICS en los que se debe elegir para escenarios de alta inflación y de baja inflación. Esto ya lo vimos en anteriores diapositivas. Aquí tenemos la lista de los subsectores. Con estas dos reglas ya funcionaría el sistema muy bien, pero siempre hay que meter una regla, la que yo llamo la regla de la prudencia. Es decir, irnos a empresas que tengan una capitalización mínima para no llevarnos el chasco de que esas empresas cierren o quiebren. Y he fijado en este caso la capitalización mínima en 500 millones de dólares, lo cual ya, pues bueno, son empresas subiendo de los 500 millones de cierta entidad y que sean también empresas fáciles de comprar. Por tanto, pido que el volumen medio diario, por lo menos de las últimas 10 sesiones, esté por encima de los 5.000 títulos negociados. Podíamos poner más, podíamos poner 10.000 o 50.000 títulos, pero bueno, por encima de 5.000 títulos negociados ya es relativamente fácil comprar. Bueno, pues estos serían las reglas que determinan la compra. En cada rebalanceo se vuelven a recalcular otra vez las reglas y si hay 15 activos que satisfagan estas reglas, que muchas veces no, a veces en algún rebalanceo son 12 o son 10 o son 9, pues se compran las acciones. Bien, tenemos también una serie de reglas para vender.
Estas reglas de venta igualmente se calculan al final de cada rebalanceo, al final de cada periodo. En este caso, periodos de 4 semanas. Acordaros que son rebalanceos mensuales. Entonces, la primera regla es vender aquellas empresas que se han ido degradando en el ranking. Si decíamos que exigíamos percentiles muy altos, comprar las empresas que están en el 98, si a lo largo de un mes han ido cayendo en el ranking por debajo de 60, entonces esas empresas directamente salen de la cartera, se venden. Tampoco queremos que haya empresas que vayan teniendo demasiado peso. Entonces, si el peso de un activo a lo largo del mes va superando el 80%, aplicamos una regla que nos permite vender el 30% en el siguiente rebalanceo. Y luego he aplicado, la verdad es que he dudado si meterla o no, pero mejora un poquito el resultado y por tanto la voy a dejar, que es una regla tipo Profit Target. Si una empresa gana más de un 1% al mes, entonces esa empresa la sacamos de la cartera, ya ha ganado suficiente, le damos paso a otras empresas. Entre otras cosas porque me he dado cuenta, después de una larga experiencia, que estos grandes índices estadounidenses, el SP500 y el Russell 3000, tienen una cierta tendencia a procesos de reversión a la media. Entonces hay que ir alternando entre empresas que ya se han revalorizado bastante y dejar paso a otras empresas que, cumpliendo las condiciones, todavía no han llegado a esos niveles de revalorización mensual. Bien, esta otra posibilidad, la posibilidad de aplicar cobertura, es optativa. La verdad es que podíamos operar la cartera sin ninguna cobertura en absoluto. De hecho, me estoy incluso planteando si aplicar cobertura o no aplicar cobertura en este modelo. La que he puesto aquí es la cobertura más clásica posible. Cubrimos un 50% de la posición con bonos del Tesoro estadounidenses de 7 a 10 años en escenarios de retroceso de los mercados, en escenarios muy bajistas. ¿Qué utilizamos para medir los escenarios alcistas y bajistas? Bueno, pues el recurso, digamos, estándar, una media móvil. Entonces, cuando los precios caen por debajo de una media móvil de 150 periodos, consideramos que estamos en una macroépoca bajista y rolamos el 50% de la cartera a bonos del Tesoro de 7 a 10 años. Y a la inversa, cuando la media móvil cuando los precios están por encima de la media móvil de 150 sesiones, consideramos que estamos en una fase alcista del mercado y entonces vamos invertidos al 100%. Pero ya digo, este sistema de cobertura, que puede ser parcial o puede ser total, podemos variar el ratio de cobertura pues entre el 50 y el 75%, una cosa así, es optativo. En realidad se podía operar el sistema sin ninguna cobertura en absoluto. Bien, y ahora nos vamos al apartado de resultados. Estas son las reglas del propio sistema y vamos a ver qué resultados genera esta estrategia. A la izquierda tenemos las dos curvas del equity, el modelo que nosotros hemos generado y el benchmark, en este caso el Russell 3000. Y como vemos, los resultados son realmente buenos, realmente extraordinarios. El retorno anualizado que se consigue es del 17,78. Fijaros la bajada en el retorno anualizado en cuanto se aplican unos gastos de operativa realistas y esos gastos son acumulativos en cada rebalanceo. Por eso acordaros que no conviene, salvo en excepciones muy puntuales, hacer rebalanceos excesivamente periódicos. Pues ya no conseguimos una rentabilidad próxima al 30%. Ahora obtenemos una rentabilidad realista que sigue siendo muy buena, en torno al 17,78%. Y lo que más me gusta de este modelo es que el drawdown empieza a ser ya contenido, empieza a estar por debajo del 30%, es un drawdown del 28,78%, que para no aplicarse ninguna cobertura, la verdad es que es un drawdown bastante bueno. Esto nos lleva pues eso, a unos ratios de SARPE extraordinarios para el portfolio en relación al Russell 3000. Un ratio de SARPE realista aplicando gastos de operativa del 1,17% para una cartera está fenomenal. De hecho, hay muy pocos fondos gestionados que en el tiempo sean capaces de mantener estos ratios tan buenos.
Aquí podemos ver el gráfico del retorno junto con otra información. Por ejemplo, el drawdown acumulado en todo el periodo, desde 2000 hasta finales de 2022 o principios de 2023. Podemos ver también el porcentaje de capital invertido. Vemos que va fluctuando ese porcentaje de capital invertido. Hay veces que se consigue comprar los 15 activos en un periodo de rebalanceo, por tanto nos vamos al máximo, nos vamos al 100%, y hay veces que no se consigue nada más que entrar en 7, 8, 9 activos y nos vamos pues al 40%. Normalmente el porcentaje invertido es alto, suele estar por encima del 60%. Y esto lo vemos también al número de posiciones en cada rebalanceo. Vemos que se alcanzan las 15 posiciones en muchos momentos, pero en otros momentos baja a menos posiciones. En realidad, siempre está invertido. Es decir, el número mínimo de posiciones en estos 20 años ha sido de 5. Tenemos aquí, veis, 3 picos de 5. Por encima de 5 en casi todos los demás rebalanceos. Lo cual quiere decir que es una cartera bastante invertible, por llamarlo de alguna manera. Tenéis que tener en cuenta una cosa cuando construyáis carteras dinámicas de este tipo. A medida que vas añadiendo más y más reglas, más y más restricciones, bueno, pues cuesta mucho más trabajo encontrar acciones que dentro de ese universo del Russell 3000 satisfagan estos requisitos en cada rebalanceo, y entonces pues se compran pues las que en ese momento cumplen las condiciones, que no tienen por qué ser necesariamente las 15 que tú has previsto. Bien, aquí podemos ver esto, digamos, de forma más bonita, en forma de fact sheet. Esto es una de las últimas cosas que han implementado en esta excelente aplicación, en Portfolio 123, la posibilidad de crear una fact sheet en PDF, que supongo que para los gestores de carteras y los diseñadores profesionales de este tipo de portfolios dinámicos viene muy bien, porque es el tipo de fact sheet que se puede enviar a los clientes potenciales. Esta información está mucho más detallada. El desglose de resultados por año y las estadísticas básicas de riesgo y retorno lo tenemos aquí, con el gráfico por encima. Vemos que nos da un desglose en los 10 últimos años, del periodo de 2013 a 2023. Tenemos el retorno de la estrategia cada año, el retorno del benchmark y el alfa o exceso de retorno. Vemos que en 7 de los 10 años se ha generado exceso de retorno, por tanto el rendimiento de la estrategia ha sido francamente bueno. Aquí en el sumario tenemos el resultado total de la evaluación de los 20 y tantos años en la fecha de inicio, que es el 1 de enero del 2001 hasta 2023. Y luego, pues bueno, tenemos otras estadísticas como la beta, que es bastante contenida. Un 0,66 es una beta extraordinaria. El ratio de Sharpe, que como ya hemos dicho es fabuloso. El de Sortino también. Y los indicadores de riesgo, desviación estándar, máximo drawdown, que como vemos son mucho mejores que los del benchmark. Y aquí en esta otra segunda parte, esto es una hoja completa. Lo que pasa es que en esta presentación PowerPoint la he dividido en 2 partes para poder analizarla mejor. En esta segunda parte tenemos la composición de la cartera en el último rebalanceo. Vemos que esta vez sí, esta vez está invertido en 15 empresas, y los porcentajes en los que se ha invertido hasta la fecha. Claro, podéis preguntar, ¿y cómo no es el 6,88 en todos? Bueno, pues muy sencillo, porque estas acciones están un mes en cartera, entonces durante ese mes fluctúan, pueden subir o pueden bajar, y entonces eso va cambiando los porcentajes de peso en la cartera. Luego, otro dato muy curioso es cómo se comporta la cartera en los mercados alcistas y bajistas conforme al benchmark. Por ejemplo, en los mercados alcistas tiene un resultado muy parecido al benchmark.
la cartera gana por un poquito, gana por un 1%, pero vamos, es poco significativo. Sin embargo, donde saca pecho y funciona extraordinariamente bien es en los mercados bajistas. O sea, vemos que en los mercados bajistas en realidad gana un 80% más que el propio benchmark. Y en el conjunto de mercados alcistas y bajistas, pues bueno, gana un 60% más, lo cual está fenomenal. Vale, hasta aquí la cartera sin cobertura. En esta otra imagen estamos viendo el resultado de aplicar una cobertura básica, la cobertura cuyas reglas estuvimos viendo hace un ratito. Estas franjas verdes que veis aquí en el gráfico del Equity Curve son los momentos en los que se está aplicando la cobertura. Bien, fijaros en los resultados. El retorno anualizado es menor porque, bueno, al invertir en bonos, los bonos tienen una rentabilidad muy baja, aunque son mucho más seguros. Sin embargo, la ventaja que tienes es que esa rentabilidad baja tiene su efecto positivo sobre el drawdown, y el drawdown nos sale mucho más contenido, nos sale un drawdown del 20%, que es el tipo de drawdown con el que me gusta trabajar. Fijaros que no tiene absolutamente nada que ver con una estrategia basada en comprar y mantener que se va a drawdowns brutales del 55%. Así que realmente merece la pena aplicar la cobertura en este caso. Aún así, yo me estoy planteando si hacerlo o no hacerlo. Bien, aquí podéis ver el gráfico más detallado. Estas zonas verdes son las zonas en las que se ha aplicado la cobertura que hemos programado. Y bueno, todo lo demás ya lo hemos visto antes. El número de posiciones en cada rebalanceo, el porcentaje de capital invertido, etcétera. Aquí tenemos las estadísticas de este sistema con cobertura. El retorno... Esto está hecho en una ventana deslizante de 3 años. El retorno en esta ventana deslizante de nuestro modelo es del 79,99%, lo cual está muy bien. El retorno anualizado en esta ventana deslizante nos sale ligeramente más alto que en el conjunto del periodo, nos sale del 21,64%. El máximo drawdown sigue siendo el mismo, sigue siendo en torno al 20% aproximadamente. El número de meses que se han analizado, daros cuenta que aquí, como hemos aplicado rebalanceos cada 4 semanas, cada mes es un periodo de rebalanceo. Luego hemos rebalanceado la cartera 35 veces en estos 3 años. La desviación estándar, el ratio de Sharpe, que nos sale en esta ventana deslizante bastante más alto que en la totalidad del periodo, un 1,56, lo cual es una auténtica maravilla. No creo que en la práctica se alcance un ratio de Sharpe tan bueno. Iremos viendo cuando esta estrategia, si finalmente lo hago, ya esté al cabo de unos meses implementada en real y tengamos datos reales sobre ella. La correlación con el benchmark es una correlación del 0,76%. Realmente, cuanto más descorrelacionada esté una cartera de este tipo con el benchmark, casi mejor. Aquí está descorrelacionada por 2 motivos. Primero, por los estilos de inversión que hemos elegido, y en segundo lugar, por los periodos de cobertura que hemos aplicado. Y luego el alfa o exceso de retorno, como vemos, es increíblemente alto. Es un exceso de retorno respecto al mercado en esta ventana de 3 años del 17,87%. Ya con gastos incluidos, insisto. Esto ya es un modelo mucho más realista que los que veíamos anteriormente. Y la beta en estos 3 años es del 0,54. También está muy bien. Y luego, bueno, a la derecha tenemos las estadísticas desde 2001 que ya hemos visto. Así que, como conclusión, lo único que podemos decir es que, al menos sobre el papel, este sistema consigue batir por goleada al mercado y, lo más importante, consigue funcionar bien en escenarios de alta inflación. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Las conclusiones os las he resumido en estos 5 puntos que tenemos aquí. Primero, que la inflación no afecta por igual a todos los productos y sectores de la economía. Por tanto, a la hora de construir el portfolio tenemos que ser muy selectivos con el tipo de productos y subsectores de la economía que elegimos,
y tiene que ser el resultado de un estudio, como el estudio que os he presentado, muy detallado del retorno de estos sectores en periodos de 3, de 2 o 3 décadas, casi mejor 3 décadas, en escenarios de alta inflación y de baja inflación, para luego seleccionar estos subsectores en el portfolio. Hay estilos de inversión que son más apropiados para marcoépocas de alta y baja inflación, ya lo hemos visto. Por eso hemos utilizado un estilo basado en la baja volatilidad para la alta inflación y un estilo basado en el sentimiento para la baja inflación, lo cual hemos comprobado que ha dado buen resultado. Hemos comprobado también que es posible construir carteras dinámicas guiadas por estimadores a medio y largo plazo de la inflación. El estimador que hemos utilizado para los mercados americanos, dado que era un portfolio que no tenía un perfil internacional, estaba solamente centrado en las empresas de Estados Unidos, el estimador adelantado de la Universidad de Michigan, el MICH. Y bueno, pues parece que en principio nos ha funcionado bien como estimador. La estrategia que hemos presentado y que acabamos de ver alterna entre estilos de inversión y sus sectores específicos para escenarios de alta y baja volatilidad. Por esto entraría dentro de la categoría de estrategias dinámicas, en este caso guiada por la inflación. Otras estrategias dinámicas que he construido están guiadas por la volatilidad o por otros indicadores, pero esta está guiada por la inflación. Y luego, pues nada, que los resultados obtenidos baten con claridad al mercado y consiguen generar alfa en todo el histórico de 22 años en el que hemos realizado esta simulación. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Con esto termino esta presentación. Espero no haberos aburrido demasiado. Espero que hayáis encontrado cosas interesantes. Un cordial saludo a todos los que habéis aguantado hasta el final esta charla. Y si me queréis hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento de hacerlo. Estupendo, Andrés, ha sido muy interesante e instructiva. Y eso, las preguntas las podéis hacer abriendo el micrófono o en el chat y yo se las hago directamente. Entonces, Vale, estupendo. es un complemento además al tema que damos en el curso experto de carteras. Efectivamente, tenemos un módulo de construcción de carteras de ETFs y de acciones y allí lo vemos todo esto, pues claro, con mucho más detalle. No utilizamos esta aplicación Portfolio 123, utilizamos AmiBroker y NinjaTrader, pero bueno, la metodología para construir carteras dinámicas es la misma. Sí. Alex Ríos pregunta, Andrés, he visto estudios donde la correlación entre renta fija y renta variable aumenta cuando la inflación supera el 4%. De hecho, lo vivimos en 2022. En ese caso, la cobertura planteada no funcionaría. Serviría acotar esta estrategia de cobertura si la inflación es mayor a 3% y menor que 4%. Y establecer... Vamos a ver, en escenarios de inflación muy alta, como dije al principio, superiores al 4,5%, al 5%, y no digamos en la brutalidad de inflación que nos metimos en 2022, que llegó a tener un pico en la zona euro del 10 y pico por ciento, está penalizada la renta variable y la renta fija. Pero está penalizada especialmente la renta fija a largo plazo, es decir, los bonos del Tesoro a más de 20 años. En esta franja de menor duración de los bonos del Tesoro, entre 3 y 7 años, o incluso si somos excesivamente conservadores, bonos de letras del Tesoro a un año, la penalización no es excesiva y se puede utilizar como cobertura bastante bien. Ajá. Muy bien. Más Claro, preguntas. las expectativas de retorno son menores. Claro, si utilizas como cobertura productos más conservadores, pues evidentemente tus expectativas de retorno se reducen bastante. Claro. Más Bueno, cosas. Parece que les has dejado no hay callados. más preguntas entonces. Todo muy claro. De todas formas, sobre todo los que estáis en el curso, pues cualquier cosa que os haya llamado la atención de esta presentación, cualquier cosa que queréis que ampliamos y tal y cual, en los foros y sobre todo cuando lleguemos al momento del módulo de carteras y de ETFs, pues me la podéis plantear y seguimos charlando en los foros sobre ello. Eso es. Pregunta, sigue Alex diciendo, la duración media de las operaciones de cobertura, ¿cuánto fue?
La duración media de las operaciones de cobertura, pues como se calculan en cada rebalanceo, la duración mínima es un mes y la duración máxima, como hemos visto en algunos gráficos, ha podido llegar hasta los 3-4 meses aproximadamente. Muy bien. Tener en cuenta que hemos aplicado una cobertura parcial, ¿eh? En realidad siempre hemos estado invertidos en renta variable. La cobertura que hemos aplicado en esta simulación ha sido del 50%. Si hubiéramos aplicado una cobertura total, pues lógicamente la rentabilidad sería mucho más baja. Sí, sí, claro. Eh, Te dice gracias, Alex, Gracias a ti. desde Venezuela. Pues, ¿más preguntas? Bueno, pues nada, recordaros que el lunes tenemos a Javier Sabio, que el que quiera puede venir a la escuela para debatir con él. Y nada más. Yo creo que finalizamos aquí la sesión. Pues nada, muchas gracias a todos por haberme escuchado y si queréis hacerme alguna pregunta en privado o lo que sea, ya os digo, a través de los foros o en mi página web en tradingsys.org a través de mi correo electrónico, yo gustosamente os contestaré. Estupendo, Andrés.